Buenos días, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Hemos estado comentando hasta el versículo 11 y en estos días hemos estado hablando de Juan el Bautista como el precursor de Jesús y hemos acudido a algunas referencias del Antiguo Testamento. Sobre todo nos enfocamos en Isaías, capítulo 40. Y teníamos aquí la ilustración que nos hace Marcos de un rey que viene a, vamos a decir, a una ciudad y antes envía a un mensajero para preparar el camino por donde él tenía que pasar y anunciar su llegada. Entonces, siguiendo esa analogía, Jesús representa o viene como ese Rey celestial que es Dios mismo en un cuerpo humano. Ese es Jesús, le llamamos el Hijo de Dios. Y Juan el Bautista es aquel que vino primero para anunciar la llegada del Rey. Y veíamos también que la forma en la que él preparaba el camino y en el fondo pues preparaba a la gente para recibirle, era no solamente anunciando que ya venía, que venía el Mesías, sino también diciéndole a la gente que tenía que arrepentirse. La forma en la que el pueblo iba a estar listo para recibir al Mesías, para recibir al Salvador, a ese Rey divino que llegaba, para recibir el reino de Dios, era estando dispuestos a empezar una nueva vida. Era adoptando una postura humilde, reconociendo que habían pecado, que estaban viviendo en rebelión contra Dios y necesitaban un cambio. Necesitaban reconocer su pecado y estar dispuestos a empezar de nuevo, recibiendo a ese Salvador que Dios les enviaba. Entonces ese era el trabajo de Juan el Bautista, ese era su mensaje, ¿no? Y lo que hacía en representación de este arrepentimiento para aquellos que lo aceptaban, que estaban dispuestos, era bautizarlos en agua. Bien, y en este bautismo que Juan el Bautista realizaba, pues tenemos a Jesús, que veíamos también en su día, que va a acudir para bautizarse él mismo. Entonces eso lo comentábamos y lo leíamos en los versículos 9 al 11 y veíamos que Jesús acude a Juan para que él lo bautice. Ahora, la Biblia deja muy claro que Jesús nunca pecó. Jesús, decimos que él vino con una naturaleza divina. La Biblia llama a Jesús Dios, pero se hizo completamente hombre. Intentando entender quién es Jesús, se le ha llamado, hablando de su naturaleza, que Él es 100% Dios y 100% hombre. En Él tenemos esa doble naturaleza expresada en su plenitud. Entonces, Jesús como hombre viene a Juan para ser bautizado, pero Él nunca pecó. Sin embargo, veíamos en su día que Él escogió identificarse al máximo con nosotros. Entonces va a introducirse en la fila de los pecadores que vienen a Jesús para ser bautizados, a Juan, a pesar de que en él no había nada de maldad. Pero Él escogió ocupar nuestro lugar.
y también darnos ejemplo, porque ese mismo bautismo es el que Él va a incorporar a su mensaje y va a decirle después a sus discípulos que hagan eso, que a todos los que respondan a su llamado, pues los bauticen, ¿no? Bien, y veíamos también que cuando Jesús es bautizado, el cielo se abre, Dios Padre habla, diciendo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es decir, Él es el que me agrada. Y también Juan el Bautista da testimonio de que el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, iba a descender sobre Jesús en ese momento, representado por una paloma. Veíamos también en su día que de la misma forma que Jesús recibe esta confirmación de identidad, ¿no?, como Hijo de Dios, nosotros también, si estamos en Cristo, recibimos esa misma identidad. De la misma forma que Jesús se identificó al máximo con nosotros, nosotros al creer también recibimos lo que Él es, ¿no? Se produce un intercambio. Jesús ocupa nuestro lugar para que nosotros podamos ocupar el suyo. Entonces, en la vida cristiana hablamos de que somos cristianos porque Jesús fue a la cruz por nosotros, ocupó nuestro lugar como pecadores, pagó por nuestra culpa, resucitó, y ahora por medio de la fe en Él nosotros podemos recibir su justicia. Somos justificados por la gracia de Dios y recibimos la identidad de hijos, hijos de Dios. Quizá habéis escuchado alguna vez la frase de que todos son hijos de Dios, pero esa frase no es del todo cierta. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. La Biblia lo que enseña es que todos, como seres humanos, pecadores, nos hemos rebelado contra Dios, contra su ley, y no somos sus hijos. Somos su creación, eso sí, y como tal somos amados por Él, pero no sus hijos. La Biblia nos presenta a Jesús como su único hijo. Y el milagro sucede en que cuando creemos en Jesús, arrepintiéndonos de nuestro pecado, cuando estamos dispuestos a seguir a Jesús como nuestro Rey, como nuestro Señor, entonces Dios nos hace sus hijos. Solo en ese momento. Es un milagro interno que sucede en nuestro espíritu, y es que Dios perdona nuestros pecados por lo que Jesús hizo por nosotros y nos da su espíritu. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, nos transforma en nuestro espíritu, en nuestro interior, limpiándonos de todo pecado y haciéndonos hijos de Dios. Entonces, aquí está el intercambio del que estamos hablando, ¿no? En Cristo, por medio de la fe en Él y en su sacrificio por nosotros, también Dios nos llama a nosotros sus hijos amados. Eso es la vida cristiana, ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesús. Y así aprendemos toda una nueva vida, ¿no?, a vivir según el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Fijaos que cuando un hijo nace en una familia, un niño es pequeño, tiene que aprenderlo todo, ¿no? Tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a caminar, y en ese aprendizaje pues va tropezando, ¿no? Cuando un niño muy pequeñito empieza a andar, cada poco se está cayendo. Yo lo veo ahora con mis sobrinos. Yeah. Tengo un sobrino que está empezando ahora a caminar y claro, se va agarrando, se va cayendo,
que apenas tiene 1 año y poco, ¿no? Que es el hijo de tu... De mi hermana, sí. Sí, que lo he visto, sí. Claro. Porque el de tu hermano ya está más grande, ¿no? El de mi hermano, la hija de mi hermano tiene 2 años y medio. Y mi hermana tiene otro de 3 años y pico también. Ah, no, tiene 2. Mi hermana tiene 2. Ah, sí, creo que los he visto, Sí. chiquitines. Y tu hermano uno, ¿no? Sí, bueno. La cosa es esa, ¿no? Que vemos en los hijos, los niños, que todo es un aprendizaje, ¿no? Pero el aprendizaje no termina allí, toda la infancia, la adolescencia, a diferentes niveles, pero siempre es un aprendizaje, ¿no? Nosotros también vamos aprendiendo a base de tropezones. Ese es el punto, y nosotros también, como adultos, también Sí. estamos aprendiendo. Sí. Y la vida cristiana es así. Mm. Como hijos de Dios en el Espíritu es un constante aprendizaje. O sea, ser hijos de Dios no significa que ya seamos como Jesús o que ya seamos perfectos. Pero un día, si nos mantenemos en Cristo, la promesa que tenemos es que un día sí que lo seremos. ¿Sabéis qué día es ese? El día en el que seremos como Jesús, en el que alcanzaremos, vamos a decir, su perfección. ¿Sabéis qué día es ese? Ese es el día de la resurrección. El día de la resurrección de los justos, de los que están en Cristo, se completará la obra de Dios en nosotros. Y entonces resucitaremos a un cuerpo como el de Jesús. Ya nunca más tendremos una naturaleza humana corrompida, que puede ser tentada, que peca, que tropieza, que es débil, sino que recibiremos un cuerpo glorificado como el de Jesús, santo como Él es, si nos mantenemos en Cristo hasta el fin. Pero desde el primer momento en el que entramos en la vida cristiana, por medio de la fe, respondiendo al llamado de Jesús, desde ese mismo momento somos hijos de Dios. Dios nos da esa identidad. Bien, pues vamos a leer versículos 9 al 15. Vamos a leer 9 al 15. Gerardo, ¿sí lee? Capítulo 1 de Marcos, versículos 9 al 15. Adelante, Gerardo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vale, vamos a parar ahí. Sí, tan solo unos poquitos versículos, ¿no? Bien, los que tenemos del 9 al 11, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Ese es el bautismo de Jesús, que ya lo vimos también el día anterior. Bien, entonces entramos en los versículos 12 y 13, que tenemos ahí el título Tentación de Jesús, ¿no? Adelante. Toma asiento si quieres, toma asiento. Adelante. Bien, entonces decíamos, ¿no? Versículos 12 y 13, titulado Sí. como Tentación de Jesús. Aquí en este Evangelio, en Marcos, pues apenas tenemos nada escrito sobre la tentación de Jesús, algo muy resumido, ¿no? Pero
en otros evangelios, como por ejemplo en Mateo o en Lucas, lo tenemos de una forma más extensa. Me parece que esto con Osvaldo lo estuvisteis viendo los días que yo no he estado. Pero vemos que Jesús, decíamos que Él escogió identificarse al máximo con nosotros y también lo va a hacer en este punto. Él va a ser tentado. Tentado como hombre, porque como Dios no tiene sentido hablar de tentación, ¿no? Porque Dios no puede ser tentado. Eso lo tenemos en el libro de Santiago. Santiago dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, todo lo que tiene que ver con la tentación que nosotros experimentamos aquí en este mundo, en nuestro cuerpo humano, Santiago también nos dice que todo empieza con un deseo, ¿no? Somos tentados porque esos deseos malos están en nuestra naturaleza humana. No podemos hablar de avaricia, podemos hablar de lujuria, de envidia, de todo tipo de maldad, ¿no? De egoísmo. Entonces, esos deseos malos surgen en nosotros y el diablo lo aprovecha para tentarnos, ¿no? Para intentar que pequemos, ¿no? Que hagamos eso que está mal. Pero Dios no puede ser tentado, porque a Dios eso no le atrae. O sea, a Dios el mal no le atrae en lo más mínimo. De hecho, Dios aborrece el mal, ¿no? Dios lo odia. Entonces, no tiene sentido pensar, por ejemplo, en que Dios pueda ser tentado a mentir. Porque no solamente no le atrae, sino que es imposible que Dios mienta. Dios no puede mentir. Nosotros, sin embargo, sí que podemos ser tentados. Por ejemplo, si veo que si digo la verdad, pues puedo tener problemas, ¿no? Por ejemplo, llevarme una multa, ¿no? Porque he hecho algo que era ilegal y de cierta manera me veo expuesto, y si digo la verdad digo, uy, voy a estar en problemas. Entonces ahí entra la tentación, ¿no? La tentación a mentir. Entonces nosotros como hombres somos tentados, y Jesús quiso identificarse con nosotros en ese sentido también. Ahora, ¿diríais que Jesús, cuando fue tentado, no solamente en el desierto, sino a lo largo de su vida en la tierra, todas las ocasiones en las que Él fue tentado, ¿diríais que Él llegó en algún momento a pecar? No. Jesús nunca pecó. Fijaos, vamos a leer un versículo sobre esto que está en Hebreos. Hebreos está casi al final de la Biblia. Hebreos está antes de Santiago. Es un libro que tiene 13 capítulos. Fijaos en el capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos. A partir del versículo 14, lo que tenemos aquí en Hebreos es que se nos va a presentar a Jesús como nuestro sumo sacerdote. En el antiguo pacto, antes de que Jesús naciera, el pueblo de Dios tenía sacerdotes, ¿no? Y los sacerdotes, pues, su papel era la de representar delante del pueblo, representar a Dios. Y también interceder por el pueblo delante de Dios. Y para ello pues también ejercía todo un sistema de sacrificios de animales que ofrecían por los pecados del pueblo. Todo eso tiene mucho significado también simbólico. No es que no se hiciera, porque sí que se hacía literalmente, pero todo anunciaba a Jesús, que Él sería sacrificado por nuestros pecados, ¿no? Ahora, ya habiendo nacido Jesús, pues el Nuevo Testamento, aquí en concreto el libro de Hebreos, nos presenta a Jesús como nuestro sumo sacerdote. Es decir, como aquel que
ejercía esas funciones y va a representar a Dios delante de nosotros y va a interceder por nosotros ante Dios. Y fijaos lo que tenemos en los versículos 15 y 16 del capítulo 4 de Hebreos. Gerardo, ¿lo quieres leer? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bien, entonces, ¿qué nos dice allí acerca de Jesús y la tentación en este versículo 15 de Hebreos? ¿Fue Jesús tentado? Sí, ¿no? Sí. Se lo estamos viendo en Marcos también, Claro. ¿no? Y fijaos, ¿de qué manera lo expresa este versículo? Dice que fue tentado, ¿qué más dice? Que fue tentado en nuestras debilidades. Ajá. Dice, en todo, según nuestra semejanza. Fijaos en esa expresión, ¿no? Según nuestra semejanza. Es decir, Él se hizo como uno de nosotros y fue tentado como lo somos nosotros. ¿Diríais que la tentación, es decir, cuando somos tentados, estamos pecando? ¿La tentación es pecado? No. No, la tentación no. Lo que es pecado es ceder a la tentación. Es cuando hacemos aquello a lo que la tentación nos llama, nos lleva, nos mueve, ¿no? Ajá. Ahí es cuando pecamos, pero ser tentado no es pecar, ¿no? Jesús dice aquí que fue tentado, ¿no? Él pudo ser tentado, ¿por qué? Porque adoptó una naturaleza como la nuestra. Porque en ese momento era un hombre. Ajá, porque en ese momento era un hombre. Dice, fijaos cómo, repito, ¿no? Dice, según nuestra semejanza. Entonces, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero, ¿qué añade el versículo 15? Pero sin pecado. Pero sin pecado. Pero Él nunca pecó. Sin embargo, como decíamos, Él quiso identificarse con nosotros en todo, incluso en la tentación. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí en estos dos versículos, en el 15 y en el 16 de Hebreos 4, que podemos encontrar en Jesús gracias precisamente a esto, a que Él adoptó nuestra naturaleza, se identificó con nosotros al máximo e incluso fue tentado como nosotros? ¿Qué es lo que eso ha traído como resultado y de qué manera puede relacionarse así Jesús con nosotros, según estos dos versículos 15 y 16 de Hebreos 4? La gracia, ¿no? La gracia. Ajá. ¿Qué es la gracia? ¿La gracia qué es? La gracia es La gracia es como un favor. algo que nos da Dios, pero sin merecernos. Algo así está Ajá. bien. Algo que nos da Dios sin merecerlo. Muy bien, es el favor que Dios tiene hacia el pecador que no lo merece, ¿no? Bien, y de una forma más específica, fijaos aquí en el versículo 15 que dice que nuestro sumo sacerdote, hablando de Jesús, no es uno que no pueda compadecerse, ¿no? ¿Qué es eso de compadecerse? ¿Qué es la compasión? Como tener pena o... O misericordia, ¿no? También puede ser. Ajá. Como entender. Como Ajá. Compadecerse de alguien tiene que ver, por un lado, con entender el sufrimiento
la debilidad, la necesidad de otra persona, ¿no? Ponerse en su lugar, ¿no? Y de ahí puede surgir la pena, la tristeza, ¿no? Cuando uno se pone en el lugar del que está sufriendo, pero no se queda solamente en ese estado, sino que la compasión también lleva a la acción. Es que uno se pone en el lugar del que sufre y también va a hacer algo para ayudarle, ¿no? Esa es la compasión. Entonces, fijaos, ¿qué conexión encontramos aquí en estos versículos entre la compasión que vemos en Jesús y su condición como hombre siendo tentado? ¿Qué conexión se nos da aquí? Una semejanza. ¿Por qué dice que Jesús puede compadecerse de nosotros? Él se compensará por Jesús porque Él es limpio de toda maldad, ¿no? Porque él representó al hombre, fue un hombre que Ajá. fue tentado Ajá. y que no cayó en tentación, y entonces por lo tanto es un sumo sacerdote. Ahí está la clave, ¿no? Hablamos de nuevo del mismo término, identificación, ¿no? Jesús puede compadecerse de una forma plena de nosotros porque Él fue uno de nosotros. Sí, fue como una... Claro. Él adquirió nuestra naturaleza, débil, susceptible a la tentación, frágil, ¿no? Entonces Él entiende nuestra debilidad, no solamente porque nos ha creado, sino porque se hizo como uno de nosotros. Nunca pecó, pero fue tentado. Él experimentó nuestra debilidad, nuestra fragilidad, nuestra necesidad, ¿no? El Evangelio también nos habla de Jesús pasando necesidad. Nos dice que Él experimentó hambre, que Él estuvo cansado, que Él lloró, que Él experimentó tristeza. Que él, a ver, hablemoslo así, la tabla. Por Habla ejemplo, alto. en el ser humano, por ejemplo, Dios dice no fornicarás, no cometerás adulterio, no realizarás actos impuros. Eso viene de la carne, ¿verdad? Eso no es como quien dice yo quiero una cosa y yo quiero robarme eso porque me gusta, que bueno, no lo puedo tener pero me lo va a llevar, ¿verdad? Entonces No te pongas la mano en la boca. Si hablas desde esa posición tienes que hablar alto, porque si no la grabación luego no se escucha bien. Vale. Entonces sí. él podía entender eso. Sí. Porque, pues a ver, es más fácil decir, esto me gusta, este libro me gusta, me lo quiero llevar, dejarlo ahí. Pero en cuanto a la naturaleza humana, en cuanto a esto que yo le estoy diciendo, no sé por qué lo produce el cuerpo, porque los pensamientos se van a esto, por ejemplo, a esos deseos. Y entonces él pues a eso es que se refiere. Yo creo que es lo más difícil y en lo que más se falla en el ser humano. Nosotros tenemos una naturaleza humana caída. Desde que Adán y Eva pecaron, pues todos los descendientes, ¿no? Toda la humanidad, hemos adquirido una naturaleza que puede pecar, ¿no? Una naturaleza no solo que puede pecar, sino que tiende al pecado, que es fácilmente movida a la rebelión contra Dios, ¿no?
al egoísmo, al orgullo, a todo pecado, ¿no? Entonces, nosotros como hombres, como seres humanos, muchas veces pecamos. Surgen esos deseos en nosotros y cedemos. Mire que la palabra de Dios dice que por ejemplo, si una persona ve a otra y tiene malos pensamientos con ella, aunque no la haya tocado, dice que ha pecado. Claro, en nuestros pensamientos también pecamos. Ahora, Jesús vino con esa misma naturaleza humana que tiende al pecado, pero vino también con la naturaleza divina, ¿no? Santa, perfecta, ¿no? Y Jesús como hombre pudo ser tentado, pero nunca pecó. Ahora, como Él fue tentado y experimentó nuestra debilidad, nos dice aquí, en estos versículos que hemos leído de Hebreos, que Él puede compadecerse de nosotros. Él nos entiende. Jesús entiende nuestra debilidad. Entiende cuando pecamos, cuando tropezamos. No lo justifica. O sea, Él no excusa nuestro pecado, pero Él entiende nuestra debilidad. Y Él puede compadecerse de nosotros. Ahora, por eso, fijaos el versículo 16 de Hebreos 4, nos dice que hagamos algo, ¿no? ¿Qué nos dice que hagamos? 16. Sí. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para Él, oportuno socorro. Ajá. Sí, o sea, nos dice que nos acerquemos a Jesucristo para obtener su gracia, su protección, porque si no, es que estas dos versículos de verdad que Jesús al ser humano, Él entiende perfectamente lo que es una persona, ¿no? No solo en la tentación, sino en el sufrimiento, la misericordia del ser humano, que todo no es malo, hay gente que es misericordiosa, pero, o sea, entiende perfectamente lo que es un ser humano. Es una cosa impresionante que Dios haya hecho eso por nosotros, ¿no? Sí. Convertirse, despojarse de su divinidad, ¿no? De un ser que nosotros no somos nada ante Él. ¿Cómo es esto, por ejemplo? La Biblia dice que Dios nos hizo a su imagen Sí. y semejanza. Sí. ¿En qué sentido lo ha hecho? ¿Esa es tu pregunta? Su imagen y semejanza, sí. Sí. Hombre, yo eso lo veo a varios niveles, ¿no? Por ejemplo, hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios en el sentido en el que podemos relacionarnos como Él lo hace. Somos capaces de amar, somos capaces de comunicarnos, somos capaces de incluso de pensar, ¿no? De una forma inteligente, de razonar, de decidir, ¿no? Tenemos un espíritu, ¿no? Podemos relacionarnos con Dios de una forma espiritual, relacionarnos unos con otros, tenemos un sentido de justicia, ¿no? Una conciencia. A varios niveles hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Bien, entonces lo que vemos aquí es que se nos invita a acercarnos a Jesús, y fijaos en la palabra confiadamente. Confiadamente. Ahí estaba ya mirando. ¿Por qué nos dice eso? Pues porque nos acaba de decir que Jesús puede compadecerse de nosotros porque Él entiende nuestra debilidad, porque Él también tuvo nuestra naturaleza, ¿no? Y fue tentado como nosotros, aunque sin pecado. Entonces, cuando somos tentados, ¿qué es lo que nos invita aquí que hagamos? Que acudamos ¿a quién? ¿Al trono? Que acudamos a Cristo. Que acudamos a Cristo. Sí. Cuando somos tentados, a veces estamos en una situación en nuestra vida donde la presión es mucha, ¿no? Y
somos presionados para hacer lo malo por los propios deseos egoístas que surgen en nosotros, y a veces no sabemos cómo salir o cómo derrotar, cómo escapar de esa situación, ¿no? De ese conflicto interno que surge en nosotros. Y aquí lo que nos invita a hacer es que acudamos a Cristo, acudamos a aquel que nos entiende, pero no solamente que nos entiende y se compadece de nosotros, sino que tiene el poder de liberarnos, que tiene el poder de ayudarnos. Por eso dice al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. Esas situaciones en las que necesitamos que Dios nos socorra, ¿no? Sí. Y llega justo en el momento indicado, por eso es oportuno. Situación límite. Ajá, situación límite. Bien, eso lo tenemos con la tentación, pero lo podemos extender a cualquier necesidad que pasemos, ¿no? Necesidad, sufrimiento que atravesemos en la vida. Jesús nos entiende y nos invita a acudir a Él. Ahora, ¿y si hemos pecado? ¿Y si hemos cedido a la tentación y hemos tropezado? ¿Qué podemos hacer en ese momento? ¿Podemos también acudir a Jesús? Sí, claro. Sí. También. Sí. Él también nos entiende Ujú. en el suelo, cuando hemos caído, cuando hemos hecho lo malo. No lo justifica, pero está dispuesto a levantarnos, ¿no? Está Exacto. dispuesto, también se compadece con nosotros cuando hemos pecado. Sí. Ujú. Fijaos que esto lo tenemos bien ilustrado en la vida del apóstol Pedro, ¿no? ¿Qué sucedió cuando arrestaron a Jesús y le preguntaron a Pedro, le dijeron que él también era uno de ellos? ¿Qué hizo Pedro? Lo negó. Negó a Jesús. Negó a Jesús. ¿Y negó cuántas veces negó? 3 veces. 3 veces. Además el Evangelio nos dice que negó maldiciendo, jurando que él no conocía a Jesús. Sí. Entonces eso fue una forma de traición, ¿no? Traicionó a su Señor. Ahora, ¿qué sucedió cuando Jesús resucitó? ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con Pedro? Le perdona, le perdona, lo comprenden, lo comprenden, increíble es. No solamente le perdona, sino que le va a encomendar pastorear a su iglesia. Ujú. Ajá, o sea, es un perdón completo, ¿no? Que le dice, mira, yo te llamé, tú me has fallado, pero yo te vuelvo a llamar, ¿no? Yo quiero que tú, voy a confiar nuevamente en ti el trabajo que te he encomendado, Ujú. y yo voy a estar contigo para ayudarte a realizarlo, ¿no? Yo te perdono, yo te sigo amando, y yo te encomiendo nuevamente el trabajo que te había dado, ¿no? Cristian, Son Sí, Gerardo. que hay en ese momento Jesús lo que tuvo con Pedro fue misericordia. Sí, exactamente. Tuvo misericordia de él, porque dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Ujú. Entonces ahí Pedro halló la gracia del Señor Ujú, exactamente. para el oportuno socorro. Ujú, así fue. O sea que ahí quiere decirte que le dio una oportunidad Ujú, para él seguir adelante y confió mucho en él para que él siguiera predicando. así fue, sí. Yo también lo veo que, o sea, ahí es donde la gracia que le da Jesús a Pedro, pero también yo veo que en Pedro también había un arrepentimiento, ¿no? Claro. O sea, no fue de su agrado en esa situación, pues Claro. él se vio que lo iban también a matar, él dijo, no, yo, Claro. en la situación, pero Sí. cuando ya pasa todo eso y resucita a Jesús, pues ve en Pedro que es el arrepentimiento de él, Claro. o sea, la tristeza de Pedro. Sí, de hecho el Evangelio dice que Pedro lloró amargamente Claro, por lo que había hecho, ¿no? Y fijaos hasta qué punto fue su arrepentimiento, que después, años después, Pedro dio la vida por Jesús. O sea, él murió como mártir. claro. Él estuvo en una situación similar y en esa ocasión él no negó a Jesús, ¿no? Él estuvo dispuesto a morir por su fe, ¿no?
Debemos un arrepentimiento verdadero, ¿no? Sí, Rosy. Hay una diferencia entre Pedro y Judas. Sí. Pedro maldijo todo, que no lo conocía, negó, no solo negó, sino que maldijo. Bueno, pero se arrepintió. Y Judas pues se ahorcó. Él también como que se puso desesperado por haber hecho lo que hizo, pero pues se quitó la vida. Claro. Judas también nos dice el Evangelio que él se arrepintió en el sentido de que se dio cuenta de que lo había hecho mal, quiso devolver el dinero, ¿no? Pero lo que sucedió con él es que él se puso en el lugar de Dios y juzgó que él tenía que quitarse la vida por lo que había hecho, ¿no? Entonces, pues eso fue, se suicidó y ahí se perdió, ¿no? Pedro, sin embargo, él también podría haber pensado en quitarse la vida, pero él no lo hizo. Y cuando se encuentra con el Jesús resucitado, para su sorpresa, quizá Pedro habría esperado encontrarse con unos ojos, una mirada de reproche, ¿no? Pero sin embargo encontró en Jesús una mirada de amor, ¿no? Y que estaba dispuesto a perdonarle y a darle otra oportunidad, ¿no? Bien, esto es lo que tenemos aquí en Hebreos, ¿no? Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fijaos que 2 capítulos atrás, seguimos ahí en Hebreos, en el capítulo 2, el versículo 18 nos dice algo muy parecido, ¿no? Si lo cogemos desde el 17 y 18, ¿quieres leerlo, Gerardo? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Está hablando de Jesús, ¿no? Sí, a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Fijaos que el mensaje de fondo es el mismo, ¿no? Fijaos en el versículo 17, de nuevo tenemos la palabra semejante, ¿no? Dice que Jesús tenía que ser semejante a nosotros, ¿no? Para venir a ser misericordioso, que es muy parecido a compasivo, ¿no? Y fiel sumo sacerdote, ¿no? Y ahora fijaos que en el 18 dice: por cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es aquel que nos entiende, que fue uno de nosotros y que puede y quiere ayudarnos en nuestra debilidad, ¿no? Si acudimos a Él, ¿cómo podemos acudir a Jesús cuando somos tentados o cuando hemos pecado o cuando estamos sufriendo o pasando por cualquier tipo de necesidad o debilidad? ¿Cómo podemos acudir a Jesús? ¿De qué manera? Por medio de la oración, ¿no? Por ejemplo, por medio de la oración. La oración es comunicación con Dios. Yo en cualquier momento puedo dirigirme al Señor y hablar con Él y buscar su ayuda. ¿De qué otra forma podemos acudir a Jesús? Arrepintiéndonos. Esa es la actitud que deberíamos de tener si hemos pecado, ¿no? Pero ¿de qué otro medio tenemos para acudir a Jesús? La oración. ¿Qué más? La Biblia. La palabra, por ejemplo, la Biblia. Ajá. Cuando acudimos a la palabra de Dios, al Evangelio, a las palabras de Jesús, como estamos haciendo ahora, por ejemplo, estamos delante de Jesús, ¿no? Estamos también sentándonos a los pies de Jesús para escucharle a Él. Jesús quiere hablar con nosotros. Y es por medio de su palabra que Él también hace esto mismo. Él nos socorre, nos ayuda, nos da las fuerzas que necesitamos,
nos da el poder para superar esa situación, entonces también cuando somos tentados y nos sentimos tan presionados, pues Jesús nos invita a acudir a Él por medio de su palabra. Por medio de la fe. Meternos en la habitación, cerrar la puerta, coger la Biblia y abrirla. Y hablar con Él. Hablar con el Señor y escucharle a Él. Y Él nos va a dar ahí el poder, la gracia, como leemos aquí, para superar esa situación, ¿no? Pero perdón, otra cosa, Cristian, perdona que le interrumpa. Me impacta mucho esta frase que dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado. O sea, que Jesús padeció, o sea, Claro. le invitaban a que hiciera, pecara, pero él se retuvo. Claro, exactamente. Bien, si volvemos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, ¿no? Estamos hablando de la tentación. Tenemos ahí en los versículos 12 y 13, ¿no? Fijaos que en estos dos versículos tenemos dos nombres propios que aparecen aquí en relación a la tentación de Jesús. ¿Estábamos en Marcos qué? Perdón. Marcos capítulo 1, Capítulo 1. versículos 12 y 13. Tenemos dos nombres propios que aparecen en relación a la tentación de Jesús. ¿Qué nombres son? ¿Leo el del 12? Sí, vamos a buscar esos dos nombres. Son, fijaos que aparecen en mayúscula. El Espíritu. Ajá, es uno. ¿Y el otro? Sale El versículo 13. en el 13. Satanás. Satanás. Sí, no lo quería nombrar. El espíritu y Satanás. El espíritu nos habla de quién, de qué espíritu. Espíritu de Dios. ¿no? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el mismo que vino sobre Jesús en la tentación. Sí. Ahora, del Espíritu, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que hizo el Espíritu Santo? El Espíritu le impulsó al desierto. Le impulsó al desierto. El Espíritu Santo, después de su bautismo, guió a Jesús al desierto. Pero le guió al desierto ¿para qué? Y se enfrentó para enfrentarse tentado, ¿no? para enfrentarse con el mal, Ajá. con Satanás. Ajá. En el Evangelio de Mateo o en el de Lucas, en uno de los paralelos, nos dice que el Espíritu guió a Jesús al desierto para ser tentado. Para ser tentado. Entonces, ¿podemos decir que Dios quería que su Hijo experimentara la tentación? Sí. Tenía que pasar esa prueba él. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo guió a Jesús para ser tentado? Para derrotar el mal, ¿no? Para él lo Ajá. derrotó, es que él lo derrotó. Ajá. Porque tenía que ser en todo como nosotros. Ajá. Bien. Experimentar nuestra humanidad. Ajá, exactamente. Por un lado, aquí podemos sacar varios puntos, ¿no? Por uno, para derrotar al mal, derrotar la tentación y como tal darnos un ejemplo de cómo nosotros podemos derrotar la tentación. Cuando leemos en los evangelios paralelos, que donde aparece la tentación de Jesús de una forma más extensa, vemos que Jesús cada tentación la va a derrotar con la palabra de Dios. Cada tentación. Va a decir, esto es lo que dice Dios en su palabra. El diablo le sugiere algo y Jesús dice, pero esto es lo que dice Dios en su palabra. Entonces Jesús nos va a dar un ejemplo de cómo derrotar la tentación, pero por otro lado, lo que hemos estado hablando hasta ahora, es que Jesús de esa manera va a poder identificarse con nosotros hasta tal punto que va a poder entendernos y compadecerse de nosotros. ¿no? Entonces Él tenía que pasar por la tentación. Es que yo opino que, o sea, en realidad nosotros no podemos, si no estamos cubiertos con Jesucristo, la sangre de Jesucristo, con el Espíritu Santo, el Satanás nos vence. Nosotros no tenemos esa capacidad de que tuvo él, ¿no? Como siendo hombre, ¿no? Fíjate que ahí has tocado un punto importante, porque Jesús como hombre es tentado, pero el Espíritu de Dios está con él. Sí. Te dice que él recibe al Espíritu Santo en el bautismo y el mismo Espíritu le lleva al desierto, ¿no?
Entonces, Jesús derrota la tentación porque el Espíritu Santo está en él, ¿no? Claro, entonces nosotros también podemos derrotar la tentación. Sí, solo si tenemos el Espíritu Claro. de Dios dentro de nosotros. Claro. Es que, Y si vamos a depender de él, ¿no? A recibir porque su... yo lo veía así también, que, o sea, también a nosotros, por lo menos como seres humanos, estamos a la tentación constante, digámoslo así. Pero también tenemos la esperanza en Jesucristo, que está el arrepentimiento. Claro. Entonces, si te arrepientes de corazón, Dios te perdona. imagínate Sí. que es ahí donde viene la gracia, que nosotros Claro. no nos merecemos. Así es. Porque Él nos puede perdonar hasta que se cansará también de, si estás en lo malo, Ya. pues llega un momento que no te recoge, ¿sí, no? Ya. Que- Hombre, sí, siempre que sea un arrepentimiento Sí, verdadero, sí. ¿no? Genuino, honesto, Sí. podemos contar con el perdón de Dios, ¿no? Ahora, decimos que el otro nombre propio que aparece aquí es Satanás, ¿no? Entonces, ¿quién es Satanás? El diablo, ¿no? El diablo. Ajá. Satanás es el ángel caído. El ángel caído. Lucero. Lucero, Lucifer. Ajá. Esos son otros nombres que se le dan a la misma persona. En ruso se llama Lucifer. Lucifer, sí, aquí también, sí. Bien, entonces fijaos que cuando hablamos de la tentación, cuando hablamos del mal, hablamos también de alguien, ¿no? Y ese alguien es llamado aquí Satanás. Satanás era un ángel que, así como los seres humanos ejercieron su libre albedrío para rebelarse contra Dios, Satanás y otros ángeles que también fueron creados libres, ¿no? Con libertad de elección, también decidieron rebelarse contra Dios. Entonces Satanás es enemigo de Dios. Y por ser enemigo de Dios, Satanás odia a Dios, ¿no? Pues también nos odia a nosotros, que fuimos creados a imagen de Dios. Y como Dios nos ama a nosotros, Satanás nos odia y desea nuestro mal y quiere destruirnos, y por eso nos tienta, porque él sabe que si pecamos contra Dios y no nos arrepentimos, eso nos va a llevar a una posición en la que vamos un día a ser juzgados, y si no nos hemos arrepentido aquí en vida y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pues entonces el único destino que queda es el infierno. Y eso es lo que Satanás quiere. Él quiere nuestra destrucción. Claro, él lo que quiere es nuestras almas, que la gente no ve, en realidad pierdes es tu alma. Claro. Pierdes tu, porque él te ofrece un poco de cosas, pero son mentiras, es para después se roba es tu alma, todo. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Cristian, Sí. No. pero también he escuchado gente que dice que no cree en Satanás, que Satanás no existe. Ahí Yo creo también- que Satanás existe, Hombre, porque el diablo vino para matar, robar y destruir. Hay también una frase, no sé si la habéis escuchado, que dice que uno de los mayores logros de Satanás ha sido hacer creer a la gente que no existe. a veces Tenemos que tener en cuenta eso. Cuando no vemos al enemigo, pues entonces es fácil dejar de estar en guardia, ¿no? Exacto. Nos volvemos incautos, ¿no? Bien, entonces aquí vemos en la tentación de Jesús que es alguien el que tienta, es el enemigo de Dios. Pero el Espíritu de Dios viene a nosotros, como estuvo con Jesús. Él también ha venido a nosotros, si estamos en Cristo, para darnos el poder de derrotar la tentación, ¿no? Entonces Jesús nos dejó el ejemplo derrotando la tentación por medio de la palabra de Dios. Bien, vamos a dejarlo aquí. Una pregunta. Sí. Bueno, entonces, Satanás está vencido, pero va a continuar viviendo en el infierno. No, Satanás no vive en el infierno. Satanás ahora mismo, él está presente en la tierra.
¿no? Y él ya ha sido vencido por Jesús, ¿no? No solamente a nivel personal cuando Jesús fue tentado, sino en la cruz, ¿no? En la cruz y en la resurrección de Jesús. Jesús ya venció por nosotros. Pero esa victoria aún no ha sido consumada de forma completa y Satanás aún tiene un tiempo en la tierra para seguir tentando y de esa manera que nosotros, que los seres humanos, podamos escoger. ¿Qué queremos? ¿Queremos a Dios? ¿Queremos vivir la vida que Él nos ofrece y recibir su salvación y vivir bajo su gobierno? ¿O queremos vivir en rebelión contra Dios? O lo malo o lo bueno. Claro, y para eso está la tentación, ¿no? Y el diablo aún tiene permiso de tentar, ¿no? Pero la victoria ya está, ¿no? O sea, sus días están contados, ¿no? Entonces Dios le dio permiso de tentar. Claro, Dios permite al diablo tentarnos, ¿no? Y de esa forma nosotros escogemos. Claro, también somos débiles. Ajá, claro. Ahora, en Jesús tenemos la victoria. O sea, si estamos en Cristo, la victoria ya está. Lo que pasa que aún no está consumada, ¿no? Aún no ha llegado ese día en el que el diablo sea apresado y lanzado a la condenación eterna, al infierno, y ya no pueda nunca más ni tentar ni hacer ningún tipo de mal, ¿no? Pero ese día llegará. Ese día está prometido por Dios. Bien, entonces terminamos con esto. Conclusiones, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar esto a nosotros? Ya lo hemos estado diciendo a lo largo de toda la clase, ¿no? Pues vemos que Jesús, que fue como uno de nosotros, Él nos entiende, Él se compadece de nosotros y entonces cuando somos tentados, Él nos invita a acudir a Él por medio de la oración, por medio de su palabra. También cuando hemos pecado, Él nos invita en arrepentimiento, en una postura humilde, a acudir a Él para recibir su gracia, para recibir su perdón, ¿no? Por otro lado, también podemos aplicar esto a nosotros, recordándonos que solamente podemos derrotar la tentación en el Espíritu, es en el poder del Espíritu de Dios, ¿no? Y no lo hemos leído, pero en los evangelios paralelos, Mateo en Lucas, vemos que es por medio de la palabra de Dios. Cuando somos tentados necesitamos acudir a la palabra de Dios, a la Biblia. Bien, paramos aquí.